amigos? Buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Hechos violentos se registran en el país. El presidente Daniel Noboa mantuvo una reunión con el Frente de Seguridad sobre este tema. Mientras en la Asamblea Nacional el proyecto de ley urgente para combatir las economías criminales pasó el primer debate. Con esto empezamos. Y sobre este tema, las bancadas de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano hicieron aportes para que se modifique la norma. Karen Aro nos cuenta más desde el Legislativo. Hola, Karen. Hola Liz, ¿cómo estás, amigos? Buenas tardes. En efecto, ya pasó el primer debate de este proyecto de ley. Fueron 18 los legisladores que tuvieron la palabra. En esta ocasión ya pudo hacer sus aportes la bancada de la Revolución Ciudadana a través del asambleísta Jairen Noriega respecto a lo que tiene que ver con el ámbito de recaudación y el tema penal. Lo propio hizo el Partido Social Cristiano sobre modificaciones de forma que se podrían dar a este proyecto de ley que ahora vaya a la Comisión de Desarrollo Económico para que se elabore el informe para segundo debate. Es importante contarles que uno de los cambios principales que se hizo por pedido de Pachacuti, por ejemplo, es que se eliminó la institucionalidad que se le iba a dar al bloque de seguridad y las competencias que este ahora tiene también se modificaron. Escuchemos las intervenciones de los legisladores. Hemos modulado, se ha cambiado la detención por la aprehensión, que es una figura que existe en el COIP. Lo que hemos hecho es que no sea solo por 24 horas, sino hasta por 48 horas para comparecencias y para fines investigativos. Y en cuanto a los allanamientos sin orden judicial, quedó clarísimo en la mesa que es una figura que también existe ya. Es patriota el empresario que paga sus impuestos a tiempo. Es patriota el empresario que cumple con este país, más tratándose de una situación en emergencia. Es por eso que le proponemos a este país, como bancada de la Revolución Ciudadana, que se cobre el 100% de las deudas en firme que tienen los principales grupos económicos con este país. Vamos, obviamente, a respaldar este tipo de iniciativas con los cambios que hay que hacer en su contenido para lograr el objetivo fundamental, que sea una ley viable, que no mañana más tarde no lo paralicen en la Corte Constitucional. Y bien, por otro lado, contarles que el asambleísta ex legislador de la Revolución Ciudadana, quien fue expulsado por esta organización política, Sergio Peña, reaccionó esta mañana ante la decisión de su bloque legislativo. Escuchemos lo que nos dijo respecto a cómo tomó esta decisión. Me voy desilusionado, decepcionado, porque realmente pensé que todas estas leyendas urbanas de que aunque pego mate eran mentiras, pero realmente ver cómo una o dos personas, como te digo, 3 o 4 se reúnen, deciden sobre todos, es decepcionante. Mira que inclusive en el tema de que me sacaron, nunca se me llamó a conversar, nunca se me dijo, Sergio, debatamos, veamos cuáles son tus argumentos, cuáles son tus posiciones. ¿Qué pasó? Al final simplemente se reunieron ellos y decidieron por todos. Y bien, respecto a este primer debate, una vez que la Comisión de Desarrollo Económico ya asuma las observaciones que se han recolectado por parte de los legisladores, está previsto que el martes 3 de mayo ya esté listo el informe para segundo debate y que sea llevado al Pleno el miércoles, debido a que esta Comisión Legislativa también recibirá el segundo proyecto de ley económico que envió el presidente de la República para tramitarlo en 30 días. Esa es la información hasta el momento desde el Legislativo. Continúen ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen, gracias. Al menos una docena de muertes violentas se han reportado solo en el distrito Pascuales norte de Guayaquil, la mitad de estas en las últimas 12 horas. Según la policía, se trata de una respuesta de bandas delictivas a los operativos que se ejecutaron en esa zona el jueves pasado. En la escena, la evidencia de lo que fue un mortal ataque. La madrugada de este viernes, al menos 5 sujetos con fusiles que se movilizaban en un auto y una moto abrieron fuego contra quienes se encontraban en un centro de diversión nocturna en Bastión Popular. El resultado, 10 víctimas, 9 de ellas mujeres, casi todas de nacionalidad venezolana. 8 fueron heridas y 2 fallecieron tras el ataque. Se estacionó, bajaron individuos con armas largas, procedieron a disparar a las personas que se encontraban en el interior del centro de diversión. Eso es lo que se tiene información hasta el momento. Se han desplegado unidades investigativas para poder lograr capturar a estos individuos. Según información preliminar, el blanco era el dueño del establecimiento quien logró huir. El crimen quedó registrado en cámaras de videovigilancia, pero no fue lo único que ocurrió. Antes de las 8 de la mañana de este viernes se reportó el asesinato de una pareja que se transportaba en una tricimoto.
Han sido trasladados acá en una tricimoto y ejecutados aquí en el lugar. Uno de los fallecidos pertenecía a una organización delictiva. Adicionalmente, la tarde de este jueves, un hombre y una mujer fueron baleados en el interior de un vehículo. Ocurrió en Los Vergeles. Los atacantes, al menos 2, se movilizaban en motocicletas según versiones de los moradores. Las víctimas se habían detenido en una vulcanizadora del sector cuando fueron emboscados. Según información de la policía, uno de ellos tenía antecedentes penales. Según la institución, estos crímenes ocurren como respuesta a los operativos que ejecutaron el pasado jueves. Eso generó este tipo de ya muertes violentas numerosas. Y a partir de lo que se capturó al alias Careperro y a otros integrantes de esta organización. A estas muertes violentas se suman otras 6 que se han reportado en el distrito Pascuales desde el viernes pasado y una adicional que ocurrió en el centro de Guayaquil la noche del jueves. Carlos Acoto, Teleamazonas. Robos, un intento de secuestro, un doble asesinato y hasta una balacera fue reportada en Quito durante esta semana. Según la Policía Nacional, la criminalidad en la capital ha disminuido en un 6% en comparación con el 2024. No obstante, la ciudadanía está preocupada por los hechos delictivos que ocurren en sus barrios. Así es como una pareja fue víctima de sicariato en el sector Nueva Aurora, en el sur de Quito, este martes. El hecho ocurrió a plena luz del día frente a los demás ciudadanos. Los presuntos autores ya fueron capturados y serían del grupo delictivo Los Lobos. Podemos dar cuenta, son muertes selectivas, ¿no? Que el nivel de violencia que se está generando por estos grupos armados, ya que el nivel de violencia es entre estas organizaciones delictivas. Íntimamente ligados con una disputa por territorio de microtráfico. El sentido es que nosotros estamos a la baja en realidad en el Distrito Metropolitano de Quito con respecto a eventos delictivos. Porcentualmente tenemos una línea decreciente que nos dice que estamos bajando hasta en el 6%. Sin embargo, la ciudadanía está aterrada, pues ese mismo martes en el sector del Agatazo un hombre murió por un tiroteo perpetrado por sospechosos. Así fue como amanecieron las puertas de los negocios de la zona. La segunda vez que ya sucede en el barrio y está muy peligroso. Otro hecho delictivo también captado en cámara fue como un sujeto identificaba a su víctima e intentaba asaltarle, mientras un auto le esperaba más adelante en Chimbacalle. Los moradores del sector aseguraron que los individuos buscaban secuestrar a la víctima, que además era menor de edad. Para los capitalinos, quedarse en casa es la única opción que les queda para evitar la inseguridad. No obstante, en el sector Mirasierra, eso no es garantía para no ser asaltados, donde se han registrado varios robos en las puertas de los hogares. Siempre el mayor índice de incidencia es el robo a personas, el robo de oportunidad. Sí, pero sin embargo, como decía, ese delito lo estamos nosotros reduciendo. Finalmente, este jueves hubo una persecución de la Policía Nacional a 2 ciudadanos extranjeros que poseen antecedentes penales y que intentaron disuadir los controles de las autoridades con armas de fuego. Estamos haciendo grandes operativos desplegándonos en todo el distrito metropolitano. La ciudadanía pide respuestas más rápidas y eficaces de las autoridades. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Las extorsiones y los secuestros son los delitos que más atemorizan a los ciudadanos en Ecuador. En Guayaquil, solo en el norte, se han reportado 380 casos de extorsión en lo que va de este año. Según cifras de la Fiscalía General del Estado, se han recibido 1.549 denuncias de extorsiones y secuestros extorsivos en Guayaquil hasta abril de este 2025. Este jueves un video captó el secuestro de una comerciante de origen asiático en la ciudadela Marta de Roldós, norte de Guayaquil. La mujer fue secuestrada por 2 hombres en el interior de su tienda de artículos varios. La señora estaba conversando con clientes en el interior de su local cuando aparece un hombre por detrás para llevársela a la fuerza. La meten al interior de un vehículo y parten con rumbo desconocido. El administrador del patio de comidas de un centro comercial ubicado en la avenida Carlos Julio Arosemena fue víctima de un violento ataque en una aparente intento de secuestro. El hombre de 64 años se encontraba dentro de su vehículo cuando fue interceptado por...
el automóvil. Al percatarse de la presencia de una camioneta de Segura EP, los criminales se dieron a la fuga. Sin embargo, antes de escapar, realizaron varios disparos. El ataque dejó a la víctima con 3 impactos de bala, 1 en la pierna y 2 en el abdomen. Se lo trasladó de urgencia a una casa de salud, donde permanece internado. Y un nuevo caso de secuestro conmocionó al Cantón Durán cuando un ciudadano fue interceptado y obligado a subir a un vehículo por delincuentes armados en una urbanización privada. El incidente quedó registrado por cámaras de seguridad que muestran cómo la víctima, identificado como el propietario de un autobús, fue sorprendido por los secuestradores, quienes al parecer lo seguían tras amenazas previas de extorsión. Hasta el momento no se conoce el paradero de la víctima ni se han reportado detenciones. Junto a los secuestros, las extorsiones son parte de los delitos que más atemorizan a los ciudadanos en Ecuador. Se recibió el reporte de tricimotos extorsionadas en el sector de Pascuales. A cada conductor le exigen el pago semanal de $5. Todas las personas que deseen laborar en el lugar deben cumplir con esta exigencia. Caso contrario, podrían ser víctimas de ataques armados, como el ocurrido el martes, con 3 conductores que fallecieron tras ser atacados por armados que se movilizaban en motocicletas. Del Distrito Modelo, en lo que va del 2025, se han reportado un total de 384 casos de extorsiones. Aquí entran los casos ocurridos en Samanes 2. Un bazar y una panadería recibieron panfletos extorsivos en esta locación y en menos de 2 semanas se reportaron 3 ataques con explosivos. En el centro de Guayaquil se registraron 2 explosiones simultáneas en 2 locales de ventas de llantas. En la avenida Machala y calle Ayacucho, la detonación del artefacto destruyó la vitrina, mercadería y afectó un transformador del sector, mientras que en Cuenca y la 10ª la explosión dejó un hueco en el piso y se quedaron sin electricidad. En ambos sitios, los delincuentes dejaron panfletos en los que pedían más de $5.000. Paula Kun, Teleamazonas. El presidente de la República, Daniel Noboa, cumplió agenda privada en Guayaquil, donde se reunió con ministros y la cúpula policial. Erika Vera nos tiene los detalles desde el gobierno zonal. Hola, Erika. Así es, buenas tardes. Aproximadamente a las 9 de la mañana llegó el presidente de la República, Daniel Noboa, a las inmediaciones del gobierno del litoral al norte de Guayaquil, donde cumplió agenda privada. Se conoció que el presidente de la República lideró la reunión en la que asistieron los altos mandos de las Fuerzas Armadas, el comandante general de la policía, también estuvo presente el ministro de Gobierno, José de la Gasca, y del Interior, John Reinder. Además, el primer mandatario, desde su posesión el pasado 24 de mayo, ha mantenido conversaciones con su gabinete ministerial, sobre todo para tratar temas de seguridad. Mientras tanto, nosotros nos encontramos a la espera de algún tipo de información en relación a la reunión mantenida esta mañana. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Erika. Gracias. Tanques incinerados y accesos a paneles de control consumidos por completo son parte de las imágenes exclusivas que muestran los efectos del incendio en la refinería del Pacífico el pasado 26 de mayo. Petroecuador declaró a la refinería de Esmeraldas en emergencia para ejecutar reparaciones urgentes y restablecer sus condiciones operativas en el menor tiempo posible. Estas son las imágenes más recientes que logramos obtener después de la explosión ocurrida en la refinería de Esmeraldas el pasado 26 de mayo. El resultado evidencia las razones por las cuales Petroecuador ha declarado la emergencia a este complejo de refinación. Tanques completamente incinerados, los accesos a los paneles de control internos han sido consumidos totalmente por el fuego. Esta imagen es captada al interior de la subestación eléctrica D, encargada de entregar suministro eléctrico para varios sistemas de bombas de proceso, además de los ventiladores de las torres de agua de enfriamiento de esta refinería. Instalaciones prácticamente inservibles y esto, según se ha informado por parte de la estatal, obliga a mantener a la refinería fuera de operación durante al menos un mes más. De acuerdo con el reporte de daños enviado por la Gerencia de Refinación, se trata de afectaciones operativas críticas que condicionan el reinicio de la refinería en el corto plazo. Por esta razón, Petroecuador confirmó que la emergencia podría ser solventada hasta el próximo 2 de julio, mientras se garantiza el abastecimiento de gas licuado de petróleo durante las próximas semanas en el país.
En otras imágenes que llegaron hasta nuestro noticiero, se aprecia otras áreas afectadas cuya evaluación inicial, y según el área de refinación, reportó que los tanques de fuel oil fueron afectados, con pérdida total, además de la generación térmica comprometida. El mismo informe inicial revela que los sistemas eléctricos fueron afectados provocando daños en la subestación. Volvemos a estas imágenes donde se evidencia que para el arranque de las plantas se deberá reparar. Los sistemas, de lo contrario, no podrán operar. Razones que hacen prever que la refinería estará fuera de servicio y a partir del 2 de julio se espera comenzar la producción en tanques. En estas condiciones, Refinería de Esmeraldas ha entrado en terapia intensiva tras una explosión que fue tan solo el detonante de varios problemas que este complejo arrastra desde hace varios meses. Problemas que los advertimos en este noticiero hace un año. Hasta hace una semana operaba al 50% de su capacidad y hoy está fuera de servicio. La situación en la refinería de Esmeraldas es crítica. Técnicos que trabajan dentro del complejo y prefieren guardar su identidad aseguran que en tan solo un mes difícilmente se recupere lo perdido. Quizá sean varios meses. Fausto Yepes, Teleamazonas. Seguimos con más. Más de 600 denuncias por fraude tributario registró el Servicio de Rentas Internas en Fiscalía entre el 2024 y lo que va del 2025. Solo en este año ya se registran 92, pero apenas 11 lograron una sentencia. Son 92 las denuncias que el Servicio de Rentas Internas contabiliza desde enero hasta mayo de 2025 por presuntos delitos tributarios, casos de doble contabilidad, la emisión de comprobantes de venta por operaciones inexistentes o la interposición de contribuyentes fantasmas para evadir impuestos son las principales tramas que se han identificado. Estos casos se suman a los 510 reportados en el 2024, dando un total de 602 denuncias, pero apenas 11 han logrado sentencias. Y es por la facilidad que tenemos en este momento de constituir empresas en línea, empresas que la verdad no hay una realidad económica o una verdadera actividad, y con ello pues van a bajar la base imponible de impuesto a la renta. No obstante, lamentablemente la cantidad de personal no abastece la demanda y por lo tanto es que se vuelve un poco más lento la tramitación. Y según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, hay 1,7 millones de empresas activas en todo el país, pero apenas 133.124, es decir, 1 de cada 10, registran ventas. Podrían ser de 3.000 a 4.000 millones que justamente se mueven por debajo sin pasar por un tema de recaudación y obviamente por pago a la administración tributaria. El artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal establece 20 delitos tributarios que se sancionan con penas privativas de libertad o multas. Por ejemplo, por llevar doble contabilidad hay una sanción de pena privativa de libertad de hasta 3 años. Cuando tengo la devolución indebida de tributos, la sanción va incluso hasta 7 años. Durante los últimos 5 años, la administración tributaria ha recibido, por ejemplo, información de otras administraciones tributarias, de instituciones financieras alrededor del mundo, que buscan justamente que estos actos no queden en la impunidad. En todo caso, ambos expertos coinciden en que es importante mantener estos controles a pesar de que los sancionados sean pocos, para así evitar más perjuicios al Estado. Lucía Clavijo, Teleamazonas. En el primer trimestre del 2025, las ventas totales en Ecuador incrementaron más del 7% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El cacao fue el producto que más creció en exportaciones. Más de 56.000 millones de dólares alcanzaron las ventas totales en el país en el primer trimestre del 2025. Durante el mismo periodo del 2024, la cifra fue de más de 52.000 millones. Es decir, este año hubo un incremento del 7%. Este aumento se debe principalmente al despunte que han tenido las exportaciones. En el primer trimestre alcanzaron los 9.000 millones de dólares. Durante el mismo periodo del año anterior sumaron 7.000 millones. El cacao, camarón y el banano lideran las exportaciones no petroleras, siendo Estados Unidos y China los principales destinos para estos productos. Nuestra relación con China es ampliamente importante y tenemos un acuerdo comercial suscrito. También vemos cómo el Ecuador
trata de afianzar sus lazos y profundizar un potencial acuerdo comercial con Estados Unidos. En exportaciones tenemos un aumento sobre el 21%. En cuanto a las ventas locales, el comercio fue la actividad que más ingresos percibió. Pichincha encabeza la lista con 21.000 millones de dólares. Le sigue Guayas con 20.000 millones. En estas localidades las ventas han tenido un incremento del 2 y 9% respectivamente. Y esto hace que Guayaquil resalte también como una ciudad impulsadora de la dinámica provincial y aparte de eso nacional en el sector económico. No obstante, hubo ciertos sectores que tuvieron una disminución en sus ventas, como es el caso del sector automotor, el de la construcción, minas y canteras. También es uno de los sectores que deberíamos impulsar, pero desde el ángulo de una minería que sea legal. En el caso de los vehículos, el Ecuador tiene que hacer una revisión real de los tributos que cobra en la venta de vehículos. En el sector de la construcción, muchas veces lo que ocurre es que antes de una elección presidencial, los proyectos se detienen parcialmente y toma algún tiempo reactivarlos. Especialistas concuerdan que las ventas totales en el país podrían continuar en incremento durante este año, siempre y cuando no existan factores que las detengan. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. El Metro de Quito tiene vigentes 6 contratos de mantenimiento, sin embargo, estos han sido cuestionados porque se registran constantes fallas técnicas. En esta segunda entrega, un equipo periodístico revisó qué empresas están a cargo y cómo se controla el cumplimiento de estos contratos. El último incidente en el Metro de Quito ocurrió solamente hace días atrás, donde nuevamente usuarios de este sistema de transporte público fueron testigos de las fallas en las puertas, lo que ha planteado dudas sobre los contratos de mantenimiento que están en marcha. Diego Mosquera es el coordinador de mantenimiento del Metro de Quito y explica que actualmente están vigentes 6 contratos. Empresas como CAF, Siemens y Alstom son responsables del mantenimiento de trenes, sistemas de energía, señalización y puertas automáticas. Por otro lado, la operación de estaciones, accesos y atención al usuario está a cargo de la empresa operadora del Metro de Quito. En el sistema de energía equivale a 5.5 millones anuales de mantenimiento. En el tema de señalización, el presupuesto referencial será de 6.5 millones. Con el tema de material rodante, actualmente el presupuesto referencial es de 8.5 millones. Y para infraestructuras, el presupuesto referencial es de 14.8 millones. Es decir, solo para el mantenimiento del Metro de Quito el costo asciende a los 35 millones de dólares anuales. Contratos que representan una millonaria inversión. Sin embargo, solo en el sistema de puertas automáticas se han reportado más de 200 incidentes desde el inicio de operaciones. Esta situación ha despertado la preocupación al interior del Consejo Metropolitano. Concejales explican que incluso han solicitado a la empresa pública Metro de Quito informes detallados sobre el cumplimiento y control de estos contratos. Nosotros tenemos un metro que no tiene mantenimiento preventivo correctivo, vamos a ver con el tiempo que existe un mayor desgaste. Y ese mayor desgaste se expresa, por ejemplo, en fisuras de los carriles, se expresa, por ejemplo, en unidades, en trenes que están dañados. El gerente del Metro de Quito tiene la obligación de, ante la prensa y ante los concejales, tener respuestas permanentes. No es y no hay ninguna excusa que se pueda presentar para que el gerente del metro no dé respuestas, porque este es un proyecto de todos los que vivimos en Quito, este es un proyecto que lo vamos a pagar todos los que vivimos en Quito. Pese a los contratos de mantenimiento vigentes, los problemas persisten. Los usuarios continúan reportando fallas y retrasos y hoy hay expectativa en la nueva etapa que iniciará el próximo 1 de junio, donde los usuarios con un botón podrán abrir las puertas de las unidades. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Continuamos con más. El Ministerio de Salud instalará puntos de vacunación en todo el país este 1 de junio a propósito del Día del Niño. 18 tipos de inmunizadores estarán disponibles para menores de hasta 15 años.
Una campaña de vacunación masiva se llevará a cabo este domingo 1 de junio para conmemorar el Día del Niño. El Ministerio de Salud instalará puntos en lugares estratégicos para inmunizar a menores de hasta 15 años. Vamos a estar en todos los centros comerciales, en mercados, en iglesias, en parques, que es la mejor forma de celebrar el Día de la Niña y del Niño, justamente protegiendo las infancias, accediendo a la vacuna que es totalmente gratuita y que está disponible. En total, 18 tipos de vacunas que protegen contra 26 enfermedades estarán disponibles. En niños menores de 1 año se inyectará para la meningitis, hepatitis B, rotavirus, difteria, tosferina, tétanos, influenza tipo B, poliomielitis y neumococo. En niños de 12 a 23 meses para sarampión, rubeola, paperas, fiebre amarilla y varicela, mientras que en niños y adolescentes de 5, 9 y 15 años, las vacunas evitan la difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis y virus del papiloma humano. Lo recomendable siempre es que lleven por favor su carnet de vacunación. Así podemos asegurarnos de que quizás usted no sabe cuál es la vacuna que le falta a su niña, a su niño. Pero, por ejemplo, para fiebre amarilla que tenemos 200.000 dosis ya listas. Para tosferina igual tenemos cerca de 250.000 dosis. Las brigadas se instalarán de 9 a 15 horas con las que el ministerio busca alcanzar una cobertura del 95%. En algunas regiones estamos ya subiendo, afortunadamente teníamos el 70% y estamos llegando casi al 80%. Usted puede consultar los puntos que estarán disponibles en su localidad mediante las redes sociales y página web del Ministerio de Salud. Lucía Clavijo, Teleamazonas. El calor extremo golpea con fuerza a Ecuador. Un nuevo estudio revela que nuestro país sumó 180 días sofocantes en el último año, la mayoría atribuidos al cambio climático y a la influencia humana. Ecuador se ha convertido en uno de los países más afectados por el calor extremo a causa del cambio climático. Según un estudio internacional publicado por el diario El País de España, Ecuador acumuló 180 días de calor extremo en el último año, comprendido entre mayo de 2024 a mayo de 2025, de los cuales 170 no habrían ocurrido sin la influencia humana sobre el clima. Este informe es parte de una investigación que abarcó 201 países y territorios, revelando cómo el calentamiento global ha aumentado la frecuencia e intensidad de las olas de calor en todo el planeta. En el caso de nuestro país, el impacto ha sido particularmente notorio. Ciudades como Guayaquil, Puerto Viejo y Machala han registrado temperaturas que superan los 35 grados centígrados, acompañadas de sensaciones térmicas aún más elevadas debido a los altos niveles de humedad. En la región sierra la situación no es muy diferente. Quito, que solía tener un clima templado, ahora experimenta radiación ultravioleta extrema durante varios días consecutivos. La capital ha llegado a registrar niveles de 10 y 11 en el índice UV, lo que representa un riesgo severo para la salud. En este informe se revela que Ecuador no es el único afectado, pero sí uno de los más vulnerables. Mientras que México sumó 51 días de calor extremo adicionales y Colombia 86, Ecuador fue uno de los países donde el cambio climático aportó más días de calor severo. Este escenario plantea desafíos urgentes para las políticas públicas, ya que se requieren planes de adaptación urbana, mayor arborización, acceso a agua potable, campañas educativas y un fortalecimiento del sistema de salud ante el estrés térmico, ya que el cambio climático ya no es una amenaza lejana, está aquí y Ecuador lo está sintiendo más que nunca. Macarena Larrea, Teleamazonas.